Ya, estaba con el micrófono apagado. Dado el incidente de la semana pasada, nos tocó hacer modificaciones en la forma en la que hacíamos las charlas, ¿no? Entonces, bueno, aquí estuvimos puntual desde las 6 y ya está en Zoom el link y bueno, ya les veo que se están conectando. Bueno, les presento al magíster Jonathan Camino, que ya es un amigo de la casa. Es terapeuta ocupacional de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Medicina, magíster en Desarrollo Integral Infantil, mención autismo, de la Universidad Andina Simón Bolívar, formación en trastornos del procesamiento sensorial y estimulación multisensorial, Stitching Camino Especial Holanda, certificado en integración sensorial University of Sutherland, California. Espero haber hecho bien con el inglés. Así que Jonathan, muchísimas gracias por ayudarnos. Como dije, es todo un amigo de la casa. Y pues aquí estamos con este tema que las mamás siempre nos preguntan acerca de las conductas. Y si han notado, todo lo que vamos del mes ha sido hablar de conductas, pero de distintos puntos de vista, porque la conducta no tiene una sola solución. Así que ahora vamos con lo que son las respuestas sensoriales o mal comportamiento. Gracias, Jonathan. Ok, buenas noches con todos y con todas los que nos estén escuchando. Malu, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Y antes que todo, felicitarte por los 10, o felicitarle a Pal por los 10 años, ¿no? 10 años que se ven que el trabajo es evidente, ¿sí? Bueno, nosotros lo hemos venido siguiendo, ¿no? Este ciclo de capacitaciones y el doctor Viteri nos hablaba del ambiente, que vamos a volver a topar el ambiente. Y luego, no recuerdo el nombre de nuestra querida amiga de Suiza, pero hablaba también, topaba el tema de la conducta. Sí, entonces, yo voy en este momento a compartir, lo que me gustaría es, voy a irles realizando preguntas, pero en este momento estamos sin mucho aforo porque en la anterior charla de la anterior semana hubo unos inconvenientes. Bueno, que no sé qué pasó bien. Entonces, malo para prevenir, entonces estamos en este momento solo ella y yo aquí en sala. Pero ustedes, los que nos están escuchando por Facebook, pueden ir escribiendo los mensajes y María de Lourdes va a ir leyendo y al mismo tiempo vamos a hacer de una manera interactiva. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Sí? Y bueno, de hecho siempre nos preguntan, ¿no? A mí también siempre me han preguntado, o sea, ¿cuáles son algunas complicaciones? ¿Por qué mi hijo actúa de esta manera? ¿Por qué tiene estos comportamientos, no? Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué tan es comportamental o de comportamiento? O como muchas veces se dice, porque el niño está teniendo una rabieta o un poco mal. ¿Sí? Entonces, yo voy a presentarles lo siguiente. Vamos a imaginarnos en este momento a un niño en el centro comercial. Todos estamos en el centro comercial, en cualquier centro comercial X. Y vamos a ver a dos niños llorando. ¿Sí? Vamos a ver que dos niños están llorando. Entonces, como podemos ver, la conducta se está viendo que los niños están llorando es la misma. Sí, están teniendo la misma. Pero la conducta de llorar, que es la misma, puede ser que tengan razones diferentes. ¿Ven? Y yo el día de hoy voy a tratar de llegar a entender cómo es la diferencia, ¿sí? Entonces puede ser que uno de estos niños realmente está llorando porque sí tiene una rabieta porque no consiguió algo que quería de ese centro comercial, tal vez un juguete, un helado, etcétera, ¿sí? Estaba ahí, no consiguió y entonces tiene una rabia. Pero por otro lado, y tenemos a un niño que puede estar teniendo esta conducta de llorar porque está teniendo una sobrecarga sensorial, ¿de acuerdo? Pero nosotros, para entender esto, nosotros debemos ir a entender qué es el procesamiento sensorial. El procesamiento sensorial
los que estudiamos sobre todo la teoría de la integración sensorial que fue propuesta por Ayers, Ginés, eh, dicho también que es una excelente terapeuta ocupacional, fue una excelente terapeuta ocupacional con su doctorado en psicología. Entonces ella propuso este marco teórico, ¿no? Un marco de referencia que es la integración sensorial. Entonces ella decía que el procesamiento sensorial es la manera como el sistema nervioso central recibe la información. ¿Cómo recibimos la información? Recibimos desde fuera y también desde nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Recibimos desde fuera los ambientes mediante nuestros sentidos. ¿Sí? Recibimos toda esa información. El que interpreta es nuestro sistema nervioso central. Se organiza esta información y va a dar respuestas todo el tiempo. Nosotros estamos realizando este tipo, estamos realizando, ¿no? De esta manera, todo el tiempo, todo momento, cada uno de nosotros estamos en esto. Pero lo que pasa es que puede ser que en esta manera de recibir información, interpretar la información, organizar y dar la respuesta, puede ser que esté desorganizada. Y en ese momento hablamos ya de un trastorno en el procesamiento sensorial. Y para darnos una idea, Jane Ayres nos ponía de ejemplo la foto que está. Cómo la información se desorganiza y no puede ser llegada de la manera esperada para dar la respuesta típica, ¿no? Sí, pero nosotros muchas veces pensamos, para entender esta respuesta de los niños y niñas, que no hemos atravesado, siempre estamos viendo, ¿no? Sobre todo los niños y niñas con autismo, estamos viendo esas respuestas que de hecho se manifiestan en conducta, se van a manifestar en conducta. Y las respuestas sensoriales también se manifiestan. Pero esta conducta es como una respuesta a esos estímulos no placenteros muchas veces. Lo que suele suceder es que nosotros olvidamos que nosotros, las personas neurotípicas, también hemos pasado alguna vez este tipo de experiencias. Y no hay mejor manera que recordarlas. La mejor manera que nosotros podemos entender es cómo fue nuestra experiencia, desde nuestra propia experiencia vivida. ¿Sí? Entonces, una vez que entendemos, que recordamos lo que hemos sentido, podemos también entender a los niños. Entonces, en este momento, lo que yo voy a hacerles unas preguntas a las personas que están participando. Sí, voy a hacer unas preguntas que pueden ir escribiendo. Sí, vamos a ir entendiendo, llenando. Y finalmente daré una retroalimentación con lo que ustedes hicieron con características como expresan los niños y las niñas con trastorno del espectro. ¿Ok? No se olviden que si tienen preguntas también pueden realizarlo mediante el Facebook. Entonces, se ha hecho tan evidente, o sea, cada vez es más evidente. Yo recuerdo la primera vez que vine al Ecuador y cuando hablaba de esto, en realidad todavía era ¿cómo decirlo? Algo que la gente pensaba que estaba hablando otro idioma, que estaba un poco loco cuando les decía. Pero es hace como unos 16 años tuve la oportunidad de aprenderlo, ¿no? Y ahora es un hecho. Por eso dentro de los criterios claramente se especifica, ¿no? Dentro de los criterios de evaluación dice hipo o hiperactividad, aunque de hecho cuando los que nos hemos formado en integración sensorial sabemos que va mucho más allá, ¿no? Pero también para entendimiento de todo, sobre todo para los padres que tienen mucho esta preocupación, vamos a ser lo más precisos, lo menos técnicos, vamos a usar palabras que sean precisas y entendibles para todos y para todos. Entonces, ya dentro de los criterios del diagnóstico, ya en el DSM-5 se dice que también se tiene que ver si los niños tienen estas características, hiper o hiporreactividad, o lo que muy comúnmente también le conocemos como hiper o hiposensibles. Ya. Como vimos ahí, dentro de los criterios hay hiper e hiposensibles, ¿sí? Entonces, de los trastornos del procesamiento sensorial, lo que debemos de entender es que tanto de la
manera de los niños que van para la hiper o los niños que van para hipo, van a tener respuestas de base sensorial, que se va a evidenciar en la conducta. ¿Sí? Cualquiera de las dos nos va a llevar a tener respuestas y manifestaciones, ¿no? Que vamos a ver cómo. Cualquiera de los dos lados. Y entonces, para entender, como yo les dije anteriormente, todos hemos pasado estas experiencias. Entonces, solamente lo que yo voy a hacer en este momento es que ustedes recuerden. Entonces, en este momento, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a decirles una experiencia sensorial táctil. Lo que ustedes tienen que hacer es desde su experiencia. No olvidémonos por esta charla de los niños en esta parte. Nada de niños, no vamos a ver la experiencia que están teniendo nuestros niños y niñas, para nada. Vamos a ir desde nuestra propia experiencia, desde lo que a mí me ha pasado, ¿sí? ¿Qué me ha pasado? Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta experiencia táctil, yo tengo una pluma. ¿Sí? Todos hemos visto una pluma. Si no es una pluma de pájaro, puede ser una hierba, una hoja, algo. Y vamos a imaginar o recordar cuando vino una persona y realizó un estímulo en nuestro oído. ¿Sí? Lo que quiero ustedes que inmediatamente escriban en algún lugar o si pueden en el chat y que escriban qué es lo que sintieron o qué sienten y qué hacen para evitar eso. ¿Sí? Quiero que por favor traten de acordarse qué hace y qué reacción hacen para evitarlo. ¿Qué siento, qué hago y qué hago para evitar? Entonces, por ahí dice una persona, siente susto. Algo más. ¿Tú qué harías, María de Lourdes? ¿O qué sentiste con esto? Así? Cosquillas, pero las cosquillas son, están escribiendo, dice cosquillas, pero son cosquillas agradables o cosquillas desagradables, ojo. Es molesta a mí en lo personal. Las cosquillas me provocan mucha molestia. Ya, entonces no se olviden. Voy a ir escribiendo, ¿les parece algunas reacciones que están poniendo las personas? Yo voy a ir escribiendo también para que vean. Dice, me enojo. Irritación. Frustración. Bueno, las cosquillas, eso es interesante, ¿no? Porque también hay varios tipos de cosquillas. También puede ser por lo contrario. Hay una persona que dice, en cambio, que sí tiene una sensación agradable. Susto. ¿Sí? Entonces, como vemos, todos nosotros hemos pasado una experiencia de estas. ¿Sí? Y ansiedad. Entonces, como vemos, sí hemos pasado, hemos nosotros experimentado una sensación. Sí, entonces podemos, y nosotros si ya, cuando ya la persona ya se le ha dicho, tal vez deja de hacer, no me gusta esa sensación, y la persona sigue haciendo, sigue realizando, ¿cómo ustedes reaccionarían por último? ¿Qué es lo que harían por último? Esta persona sigue haciendo, sigue insistiendo, sigue metiéndole la pluma, no les hacen caso, no les escuchen. ¿Qué harían? Escriban, por favor. En lo personal, yo que tengo ahora el poder de hablar, es molesto. Uno, no sé, yo soy muy cosquilluda, así que cuando me hacen cosquillas, no sé, me da ganas de pegarles. Me siento indefensa. Es una sensación muy molesta para mí las cosquillas. Ya, entonces no se olviden todo lo que nosotros mismos, ¿sí? Estamos realizando. Estoy escribiendo todo lo que dicen las personas ya en el chat. Tratar de evitarlo, te enojas. ¿Sí? Entonces, miren, todas estas son características que se tienen.
Sí, puede ser, dice, llego a reaccionar violentamente, exactamente. Puede ser el caso de que ya cuando no mismo, puede ser que inclusive puedas llegar a actuar eh, violentamente y lanzo un manotazo, exactamente. Aquí voy a escribir lo que dice la persona, ¿ya? Dice, me enojo mucho y le doy un manotazo. Sí. Sí, entonces, estos son, generalmente pasa, nos ha pasado muchas veces, sí. Entonces, una parte, ahora, la segunda pregunta que va, y se pueden imaginar, si además de eso, antes usted previamente a esta acción, ustedes ya estaban de mal humor, estaban de muy mal humor por algo que les pasó, pueden imaginar, ¿ustedes creen que van a llegar a este punto o saltarían directamente a este punto? Sí, entonces saltaríamos muchas veces directo. Entonces, lo que nosotros podríamos pensar es que cuando estamos hablando de que alguien está realizando este tipo de cosas con nosotros, podríamos decir que aquí es cuando nosotros decimos la regulación y la autorregulación, un poco. Pero como vemos, cuando hay sensaciones como estas del tacto, muchas veces son muy explosivas, que no te dan mucho tiempo. Sí, por eso se llaman en algunos casos defensivos táctiles, porque es inmediato. Y dependiendo si estoy de mal humor, no comí, sigues, esa es la respuesta que vamos a tener. ¿Sí? Y en ese caso, entonces, ¿qué seríamos? ¿Todos seríamos unos malcriados o sería en base a una respuesta sensorial? Sí, vamos a ir. Sí. Yo previamente a esto, yo había consultado ya con otras personas para saber sus respuestas, ¿sí? Porque este trabajo lo hicimos para conocer justamente con los papás, ojo que esto también muchas veces pasa en niños que son en el procesamiento sensorial también neurotípicos, y entonces para entender, porque muchas veces nosotros solo vemos esas respuestas de los niños y queremos inmediatamente que de alguna manera cortar, suspender, inclusive hasta llegado el punto hasta medicar para quitar, ¿no? De alguna manera, sin entender que realmente pasa y nos ha pasado a nosotros, sino que por algún, como nosotros, lo que suele suceder es que nos organizamos y solucionamos el conflicto en el momento y luego está ahí. Pero hay que entender que este tipo de sensaciones desagradables se quedan registradas en la memoria sobre todo en la vida. Y por eso en los niños con autismo sí vamos a tener una reacción inmediata. Entonces, lo que los papitos supieron decirnos prácticamente lo mismo que ustedes, ¿sí? Es una sensación al inicio, ¿no? Que no es agradable, cosquillas feas, pero también, ojo, puede haber por el otro lado, puede ser en cambio para otra persona cosquillas desagradables. Ojo, que como dijimos nosotros anteriormente, el sistema nervioso central interpreta, y no quiere decir que debemos todos interpretar de la misma manera. No, todos interpretamos de diferente manera. ¿Okay? Entonces debemos entender esto, ¿sí? Entonces a algunos les da risa, pide que paren, por último se levanta y se va, y estira las manos para evitar. Ya en el último de los casos, la reacción es, le quito la pluma, la rompo, grito a la persona, como también dijeron ustedes, me voy de ahí, soy también golpeas de golpearle. Hay a una persona que dice, me pondría a llorar, pasan muchos casos, y no voy a querer entrar al lugar. Como vemos, estas respuestas son de nosotros, y de alguna manera vemos que también se está identificando con algunas respuestas de nuestros niños y niñas. ¿Sí? Estamos viendo que sí está reacciones como muchas veces estos niños y estas niñas estos niños, hijos, neurotipos y neurodivergentes reaccionan a este. ¿Sí? Ahora lo mismo, vamos a imaginarnos ahora en el zapato. Tenemos en el zapato, puede ser que esté una piedra, puede ser que esté una espinita, una espina dentro del zapato.
o cualquier otra cosa que esté molestando dentro del zapato. ¿Qué sienten ustedes y qué va a hacer para evitar? Escriban, por favor. Oh, adelante. Escriban en el chat, estamos por favor para ir leyendo las respuestas. Ya, dice que tiene, voy a ir siguiendo escribiendo, ya no yo, lo que dicen las respuestas dentro del chat para que todas puedan leer. Dice, hay una molestia, sacarme el zapato, me quito la piedra del zapato, ya. Ojo que eso es una manera de autorregulación. Dolor, por supuesto. Entonces, algunas de las respuestas que ustedes dieron. Y como estamos viendo también, pueden ver que también todas estas sensaciones va en relación también con una emoción, ¿sí? También está relacionado con una emoción, ¿sí? Dice no podría caminar, exactamente también. Algunos no podría caminar hasta que se termine la molestia. Ya. Eso es inmediato, pero ya si es que ya mismo, en el último de los casos, ya no soportas para nada, ¿qué es lo que puedes hacer? Fastidio y me saco el zapato. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algo que escribir? Ya, no hay nadie más escribiendo, entonces son algunas respuestas. Me gustaría que mientras nosotros vamos viendo, también vayan identificando si algunas de estas respuestas que nosotros hacemos también ya se está identificando con algunas respuestas de nuestros niños. Ya, esto es interesante, ¿no? Aquí dice, Jacqueline dice, prefiero pasar vergüenza, pero me saco el zapato. Exactamente. Entonces nosotros vamos a ir viendo, si alguna de estas nuestras propias respuestas también se están identificando con las respuestas que están teniendo nuestros niños. Algunas respuestas que me dieron los papitos son igual, ¿no? Es una sensación desagradable. No se olviden también que va relacionado con las emociones, ¿sí? Y no se olviden que cuando tenemos una sensación desagradable, va a haber, también se va a registrar con mayor permanencia dentro de la memoria, ¿sí? Y dice, estoy pensando, estoy pasado, me ha pasado, dice, estoy pendiente de la piedra, a qué hora llego a un lugar para sacarme, es muy incómodo, pienso a qué hora se me metió la piedra, siento desesperación que no puedo caminar bien, camino hasta encontrar justo lo que más o menos también hicieron ustedes. Ya cuando llegamos al punto límite, dice, me quito inmediatamente el zapato, no importa dónde esté, ¿sí? No quiero ni ver esos zapatos, nunca más, y no vuelvo a usarlos más, ¿sí? Ahora, si tienen ustedes o han visto o han tenido alguna experiencia de este tipo con alguno de sus niños, por favor, también podrían manifestar o decir, sí, yo he visto y conocido niños que han hecho esto. Todos creo que también hemos pasado, ¿no? Alguna vez con una etiquetita aquí que está, pero teta y hilo dentro de alguna de nuestra ropa, atrás o a los lados. ¿Qué siente? ¿Qué haces para evitar? Escriban, por favor, en este punto. Con respecto a si tenemos algo que nos fastidie en la camiseta, saco, lo que usemos. ¿Qué harían?
Bueno, en esta parte no hay muchas respuestas. Dice, ¿le corto la etiqueta enseguida o le rasga? Dice. Pero vamos a pensar que estamos en el trabajo. Le corta la textura, dice también. Todos, el que menos va a tratar de retirar la etiqueta. Si está en el trabajo, voy al baño y le saco. ¿Sí? Busco una tijera y le corto. Esta es una manera de autorregularse. ¿Sí? Pero si no hay nada de eso, si no tenemos la tijera, si no tenemos nada de lo demás, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué sería lo último? Olvidémonos de la tijera que vamos a cortar. Sigue la etiqueta ahí. ¿Qué podríamos hacer ya por último? Como última respuesta. Si ya no tenemos, estamos en el trabajo, no encontramos la tijera y seguimos con eso. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo respondería? ¿Se enojaría? Estoy en movimiento incómoda. Interesante. Lean lo que dicen, ¿no? Ya, entonces ahí son características que estamos viendo que tienen, ¿no? Por último, dice, se saca la camiseta. Exacto. Esta es una manera de autorregulación. Cubro la cinta, etiqueta con algo. Y otra persona también dice, por último me saco la camiseta. Ya. Entonces, como vemos, de alguna de estas reacciones que hemos visto en los 3 ejemplos, ¿hemos visto qué pasa con nuestros niños con autismo? ¿Sí o no? ¿Qué dices, Malo? ¿Alguna de todas estas características que nosotros dijimos, que nosotros hemos pasado como neurotípico, son algunas manifestaciones que dicen los papás que están atravesando los niños con trastorno del espectro autista? Sí, Sí, pero sin embargo nosotros muchas veces no comprendemos, queremos cortar, queremos que inmediatamente pare. Ahora, vamos a imaginarnos, nuevamente voy a regresar, esta condición cuando hablamos, ustedes fue un momento, nosotros regulamos pero sin embargo, esa característica pueden imaginar que es 24 horas, 365 días al año. ¿Por qué? Porque es algo permanente. ¿Sí? Nosotros fácilmente pudimos solucionar algunos de estos aspectos y ya pasó. Pero ¿qué pasa con que si encontramos nuestros niños que no sabe utilizar bien la tarjeta, no sabe solicitar ayuda, no sabe expresar su emoción, no sabe decir? Sí. Entonces, quizá directamente ahí podríamos entender a dónde llega todo esto, ¿no? Si tenemos niños con estas características del tacto, sí, como ya vimos, solo son algunos ejemplos que dimos. Aquí también dijeron los papás algo. Cuando hablamos, sobre todo de esta hipersensibilidad, ¿sí? Se va a activar algo que es interesante.
Sobre todo cuando vimos del tacto, ¿no? Ustedes mismos dijeron. Dijeron que por último, cuando ya no pudieron autorregularse, iban, ¿qué? A realizar la lucha. ¿Cuándo sus respuestas dijeron lucha? Cuando dijeron, voy a coger la pluma, ¿sí? ¿Sí? Le grito, le empujo, le digo, ya basta, ¿sí? Puede llegar hasta el golpe, dijeron algunos, esa es una lucha. Pero ojo que todo lo que les estoy diciendo es algo del sistema nervioso central, ¿sí? El sistema simpático. Algunos dijeron que se iban del lugar. Me voy del lugar, veo eso, me voy. Pero ¿qué pasaría si es que en este lugar encontramos todo el tiempo, este tipo de sensaciones? Va a haber algún momento en que la persona, solamente viendo el lugar, viendo la pluma, viendo algo, se llega a un congelamiento del lugar o simplemente no quiere entrar, se pone a llorar, ¿sí? Entonces, todas estas características nosotros algún momento lo hemos pasado. Hemos hablado con un poco del tacto, pero también puede ser que por otro lado, ahora estamos, cuando hay mucho sol, ¿qué hacemos? Nos cubrimos con las manos, ¿cierto? Usamos lentes, gafas, gorro, nos tratamos y por último, si está en un lugar, nos cambiamos. Sí, lo mismo pasa cuando estamos con la parte de mucho ruido. Yo tengo una vez un buen caso, una experiencia propia, y nosotros creo que siempre debemos de regresar cuando no entendemos algo desde nuestra propia experiencia. Entonces, nuestra propia experiencia nos va a ayudar mucho. Desde mi experiencia, estuve una vez en un lugar muy bullicioso, en una playa del Ecuador. Ya sabemos cómo son las playas de aquí en el Ecuador, ¿no? Donde te ponen las cabañas, y en cada cabaña tienen parlantes más grandes que todos. Una más grande y la música, bueno. Como les dije anteriormente, el trastorno en el procesamiento sensorial no solo es para niños con autismo, ¿sí? O sin autismo. También pueden tener niños neurotípicos. Entonces yo estaba con una niña familiar que tiene un trastorno en el procesamiento sensorial, auditivo sobre todo. Y cuando estuvimos comiendo pizza, le dije, ¿ya estás lista de la pizza? Dice, sí, estoy lista de la pizza, pero también ya estoy lista del sonido. Entonces dije, qué bonita manera de expresar. No, ya estoy lista, ya me llené también del oído. ¿Sí? Entonces, no se olviden, cuando tenemos esta característica sensorial, sobre todo al tacto, o muchas veces vamos a tratar de que, o el sistema nervioso central mismo tiende a realizar la lucha, la huida, el congelamiento. Sí, entonces que nosotros debemos entender si esta lucha, huida y congelamiento, estas reacciones, estas respuestas o esta conducta son porque está atravesando por alguna respuesta sensorial. Si tienen preguntas por ahí, me van haciendo, ¿ya? Sigamos. Y así podríamos hablar, seguir hablando, por ejemplo, algo muy típico que pasa con las respuestas y la alimentación. Así llegan muchas veces, muchos casos. Ojo que no todos la alimentación muchas veces tiene que ver con lo sensorial también. Y de hecho todos hemos pasado algún momento, todos creo que tenemos algún plato que no es el favorito. Por ejemplo, yo mismo viendo esa sopita de brócoli, no me la comería con tanto, o una sopa de col, el olor de la col, o yo tengo también una experiencia, una vez estaba en un lugar dando unas charlas, unos topas, desde un lugar bien lejos, o sea, de donde estaba en la montaña, me dieron una comidita, estaba rico, pero la bebida, a mí no me gusta el olor a la cebolla, y me traen un juguito, no sé qué, ahora no recuerdo qué era, si era un juguito o una gelatina, era una consistencia un poco. Pero el problema es que tenía el vaso olor a cebolla. Sí, de hecho fue una de las sensaciones
que como por aquí, por ahí hay unas respuestas que decían, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a imaginar lo mismo con la alimentación. ¿Qué pasa con la alimentación? Vamos a imaginarnos o la sopita que está ahí o alguna sopita en especial o algún olor que usted tenga que no le gusta. Ojo que tanto también en la parte oral hay tacto, ¿no? Puede haber la misma sensación que vimos anteriormente, ¿sí? Pero más de eso también está relacionado mucho con nuestro olfato. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Si ya viene, ustedes van y su novio o novio, alguien les lleva a la casa de la suegra o el suegro y ve que se aproxima justamente ese plato, olor o sabor que no les gusta. ¿Qué harían? ¿Cómo se sentirían? ¿Y qué harían para evitarlo? ¿Qué dicen? Eh, espero sus respuestas para leerlos. Escriban en el chat, por favor. ¿Qué harían o qué han hecho? No sé si les ha pasado algo. Le van a presentar ese plato de comida. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Cómo reaccionan ante eso? Aquí dice una persona que no le gustan las texturas. Pero ¿cómo te sientes cuando ves, solo ves, sientes o hueles las texturas? Mi caso diría que no me gusta directo, ¿no? Sí, esa sería la respuesta más efectiva, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No me gusta. Pero vivimos en nuestra cultura que es muy difícil decir no. En mi caso, dice, dejo ahí y quedo como patán. Ya, este de acá es interesante porque una de ustedes puso algo interesante, que este ya sería, por lo último, me da náusea. Sí, hay algunos que de hecho por educación se comería, dice. Pero te comerías, pero te quedaría guardada esa sensación, ¿no? Y lo interesante es que después ya no vas a querer regresar a la casa, ¿sí? Dice, como adulto no se puede decir no me gusta, no me apetece, gracias. Se puede decir sí. Eh, sí, bueno, ahorita están escribiendo con respecto a los niños. Ah, ya, esta es una buena. Yo le diría que no me ponga mucho. Bueno, algunas de las cosas, ¿no? Y este es uno, a mí me pasó lo mismo que decía que, o sea, cuando uno se autorregula, entonces se puede realizar esta actividad, ¿no? Pero ya no puedes irte, puede generarte náusea o inclusive el vómito. ¿Sí? Vomitas, wow, como respuesta a lo que nos está gustando. Sí, entonces, como ven, hemos pasado nosotros mismos. Algunas de las respuestas que me dieron, entro en desesperación nuevamente en la parte emocional. Y como yo también dije, me pregunto a mí misma, dice, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que está dando? Eh, ojo con lo que digo, esto es como cuando una persona está como una autorregulación, podría llegarlo a hacer. Pero si no estoy regulado, totalmente iría a la respuesta directa. Y que como dijimos, la respuesta directa sería acá. ¿Sí? Eh, pongo la excusa que ya comí, no soporto nada el olor, dice, de sopa o brócoli, yo no soporto el olor a col, por ejemplo. Eh, cuando ya está el último, dice, un descuido y voto, le da náuseas, me da ganas de vomitar. Si me vuelven a invitar, no voy. ¿Por qué? Porque si es una respuesta, es una
experiencia desagradable. Y puede suceder y podía suceder. Hemos también visto en estas respuestas, como hemos visto que nosotros mismos hemos hecho, como usted, porque fueron sus respuestas, lo hacen también los niños y niñas, ¿no? Con trastorno del espectro autista, o también los adultos. He escuchado en casos que inclusive votan directamente de donde esté la comida, ¿sí? Votan, aceptan. Entonces eso nos lleva a entender, a hacer entender por qué mi hijo o mi hija no está aceptando este tipo de alimentos. Como vemos, nosotros vamos desde la experiencia y decimos, ahora entiendo, de esta manera. Y sin embargo, yo he escuchado casos y he tenido casos en que dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué? Tienes que darle a tu hijo, ¿no? Tienes que acostumbrarle, tienes que darle hasta que se termine el plato. O bueno, los que nos criamos con las abuelitas, ¿no? Con nuestras abuelitas que era prohibido y tenías que comerte y si por lastimosamente vomitabas, decías, tienes que comerte inclusive encima de eso. Y no te permitían la náusea, no te permitían. Sí, pero lo que suele suceder es como vemos, esto sucede, imagínense que también hay tacto dentro de nuestra parte oral, y si tenemos, además de esto, el tacto, y además de esto algo de olor que con nuestros niños y niñas, lo que suele suceder es que no se van a poder lograr de alguna manera regular, y generalmente vamos a ir a esta respuesta. ¿Hasta qué hora tenemos, Malú? Porque siempre se me debe pasar, disculparán la hora. No, no, tu tiempo es, Ya, tu tiempo nos donas, así que tú dinos. ya. Entonces, entonces, como vemos estas respuestas, son muchas veces ya porque es como, por favor, basta, por así decirlo, ¿no? Pero no sabemos a veces entender, si no sabemos, sino que simplemente. Ahora, ojo, si bien estas cosas suelen suceder en la alimentación por características de los niños sensorialmente, pero eso no quiere decir que todos los problemas de alimentación sean relacionados con lo sensorial. ¿Sí? Entonces, para trabajar muchas veces con la alimentación, es importante tener también entender si además de eso hay factores fisiológicos como problemas de deglución, problemas gastrointestinales, ¿sí? Por eso se trabaja mucho también que tal vez problemas musculares orales. Por eso es necesario trabajar con apoyo de un terapeuta de lenguaje también. En un caso sea sensorial o puede ser que solo sea motor. Otras veces también es necesario trabajar, apoyarse de un nutricionista, porque lo más importante es siempre que también el niño mantenga peso y talla. Sí, entonces, eso es importantísimo siempre. Y por supuesto que de ahí hay varios niveles, ¿no? Lo importante es que en mi experiencia de la alimentación he visto que todos los niños ya tienen un menú. Tienen un menú establecido. No hay niño que diga que no come. Sí come. Solamente lo que se complica es introducir nuevos alimentos. Pero cuando ya se trabaja directamente con el nutricionista y el pediatra, entonces se va realizando una planificación, pero en base a qué? Ya al menú predilecto de los niños y de las niñas. No se da directamente, inmediatamente un nuevo. Sí, se tiene que trabajar eso previamente. Entonces se trabaja siempre midiendo eso y con el apoyo. Para no, por tiempo, vamos a ir cortando y vamos ahora a irnos, bueno, la anterior con los hiper, no se olviden que existen todos los sistemas sensoriales y nos va a dar siempre respuesta. Tomando en cuenta que nuestros hijos, lo mismo que nosotros tuvimos, todas las respuestas que tuvimos, también la tienen ellos, pero en una intensidad mucho más grande. ¿Por qué? Porque lo están atravesando todo el tiempo. Imaginémonos que este niño tiene que estar todo el tiempo en un constante, ¿no? Sobre todo hablando del tacto, en un constante lucho y de congelamiento. ¿Por qué? Porque tengo esto, lo nuestro solo fue una acción momentánea, pero ellos es permanente, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso mismo es que muchos niños
No es que he visto que no interactúan, sino que sí interactúan, pero de lejitos un rato cuando están regulados y luego no. Ahora, no creo que alguno de nosotros siempre hemos tenido algún compañero que cuando hemos saludado nos da un apretón de manos que te duele. Y dices, hola, ¿cómo estás? Y da, pero durísimo, ¿cierto? O cuando te saluda o se despide, pero dándote unas palmadas, pero que... ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque este, en cambio, podría ir al otro lado. Podríamos ir ahora más para lo IP, ¿sí? Darte el apretón de manos fuerte podría ser que esta persona, la que aprieta mucho, la que se despide, puede ser que tenga un problema de hipo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque así es la manera como siente. A esa presión es como siente. Y por eso él te aprieta de esa manera, porque a esa presión es como puedes sentir tu mano. ¿Y qué pasa con nuestros niños, en cambio? Como yo necesito sentir, como yo siento de esa manera, necesito aplastar más, sentirte topar con más, no presión, más profundo. Puede parecer que los niños en el juego, los que interactúan, pueden aparentar que son bruscos, que están peleando, que quieren botar, que quieren empujar, ¿sí? Algo dice, perdón que te corte, dice por aquí que está bien esa sugerencia, yo soy nutricionista y así trabajamos con nuestro hijo. Muy bien. Ya, entonces dice, mi hijo abraza muy fuerte, se escapa de ahogar al perro. Claro, entonces mire, dice, parece que le estuviera como quitando el oxígeno, ¿no? Pero de hecho, como vimos, y así yo saludo, como no sé si es que ustedes han tenido alguna vez, yo sí he tenido y una vez un colega que saludaba y todos se cogían después la mano y decía, qué duro que aprieta, ¿no? Y inclusive le pregunté y me dijo, no, yo creo que aprieto lo normal. Por eso a veces ya no quiero dar la mano porque todos me dicen eso. Dije, ah, entonces como terapeuta ocupacional, trabajando todo el tiempo con estas sensaciones, dije, posiblemente, dije, entre mí, tiene problemas de tacto profundo. Entonces, claro, te va, como dijo también, dice aquí, mi hijo abraza muy fuerte. Puede ser que abraza muy fuerte. Abraza. Entonces, lo que debes valorar es la intensidad del abrazo que te da, es la intensidad como él necesita sentir. Sí, esa es como para decir una relatividad, para valorar esto, cuánto yo tengo que dar. En este tipo de niños, si es que le doy una caricia muy sutil, yo cuando trabajo con los padres y les enseño a dar tacto profundo, primero se asustan, ¿no? Porque ven, dicen, no. Y les hago sentir. Y digo, no, tienes que dar así. Dice, no, pero es que le va a doler, que no, tal vez está muy brusco. No, porque esa es la manera como le está gustando. Y es fácil porque inmediatamente cuando tú ves, vas a ver la reacción, ¿no? Si está teniendo placer o displacer. ¿Sí? Entonces, si ven cómo se empieza a regular. Entonces suele suceder, ¿no? Que están ahí en el escolar y están jugando y tienen estos niños con ese problema muchas veces y son confundidos como que aparentemente están realizando un juego brusco, pero no, muchas veces es la manera como sienten. ¿Y por qué les digo esto? Porque es necesario nosotros entender, registrar y dar nuestro registro a todos los ambientes, como dijo nuestro querido doctor Viteri. Sí, entonces tienes que darlo porque de esta manera vas a ayudar a entender en los ambientes donde se desarrolla el niño. ¿Sí? Yo tengo una ayudante que es mi hija cuando quiero trabajar esa interacción social y juego. Y entiende muchas veces, ¿sí? Que los niños entienden cuando se les explica, no, que no es grosero, sino que es la manera como él está sintiendo, ¿sí? Que hay que tratar y ayudar para tener esa interacción. Y esto nos llega a los sistemas nuevamente sensorial propioceptivo. Aquí voy a hacer uno. Esto me gustaría explicarles porque el sistema sensorial propioceptivo, si bien hablamos nosotros en este momento, se conoce muchísimo sobre
Esa hipersensibilidad sobre todo es muy evidente, ¿no? Pero no se trabaja mucho todo lo que es lo motor. Y de hecho afecta muchísimo la parte motora a los niños y niñas y con trastorno del espectro autista. Sí, llegan ya muchas veces los niños con todos sus problemas motores ya grandes, 4, 5, 6 años, cuando se puede trabajar desde muy pequeños. ¿Y cuál es la importancia? Porque me dices si estás viendo la pantalla, por favor, Malu. Sí, ya. Entonces, los receptores, el sistema propioceptivo se encuentra en todo lo que es músculos, ligamentos, articulaciones, y lo que nos va a decir, nos va a dar la información del cuerpo. Sin necesidad de ver, le dice al cerebro dónde se encuentra cada uno de nuestras partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestros pies, que en este momento están sobre el piso, si están en flexión, si están teniendo alguna contracción. Todo esto le da información a nuestros músculos y empezamos desde muy pequeños, ¿no? Cuando empezamos boca abajo, el arrastre, empiezan a activarse el giro desde muy pequeños, ¿no? Miren cómo empieza a tener. ¿Por qué? Porque es importante sentir el cuerpo desde muy pequeños. ¿Qué pasa cuando no estamos trabajando de esta manera? Y por supuesto va a dar respuestas también, ¿no? Que ya vamos a llegar a ese punto. Pero cuando no estamos, cuando hay un niño con una hiposensibilidad propioceptiva, igual con tacto, puede ser que más grande, como ya 5, 6, 7 años, va a tener un problema de esquema corporal, que es esa interpretación mental que tenemos de nuestro cuerpo. Todos nosotros tenemos ya, y la importancia, ¿por qué? Porque es el paso ya a lo académico o por decirlo a lo formal, la educación básica. Entonces, si es que yo no siento mi cuerpo, que es lo principal, si mi cuerpo está abajo, si me está arriba, en qué posición me encuentro, no voy a lograr muchas veces entender lo abstracto que son las letras, y la orientación espacial, la plana, sí, y la coordinación, los juegos de coordinación, y teniendo en cuenta todos los juegos, es la parte de interacción social, donde se aprende, donde los niños tienen ese intercambio de emociones, ¿no? Entonces, como vemos, mire, el niño empieza a girar, empieza a entender, empieza a ganar información mediante su cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos así, empieza boca abajo, empieza nuevamente a ponerse sobre sus rodillas, empieza a pararse, empieza a tener toda la información, ¿no? Y el sistema propioceptivo es tan importante porque me dice qué fuerza yo necesito ejercer sobre algo. Por ejemplo, un niño, si yo quiero en este momento escribir, necesito mi cuerpo, mi sistema perceptivo me explica, me dice qué fuerza ejerzo sobre ese papel. Si es una memoria que se viene desde muy pequeñitos, me dice qué fuerza yo necesito para realizar una actividad motora. Cojo una pelota, te lanzo. Entonces, si necesito lanzarte suave, te lanzo suave. Si necesito lanzarte duro, te lanzo duro para la actividad. ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta que decía, ¿por qué mi hijo me aprieta duro? Porque es la sensación de la propiocepción, ¿no? Tacto por tacto también que está muy íntimamente ligado. Pero ¿por qué iba a este punto? Porque nosotros, como vemos, necesitamos, es el movimiento el que nos da toda esta información. El movimiento, sentir, ponerse de cuclillas, todas esas actividades, ¿no? Y muchas veces nos saltamos. Siempre me preguntan, Jonathan, a la edad de 0 a 6 meses, ¿cuál es el mejor ambiente? Y por supuesto el ambiente es el piso. Porque en el piso empezamos a tener todas las sensaciones, ¿sí? Pero como yo les dije, el sistema propioceptivo me informa dónde está cada parte de mi cuerpo. Y si tengo una hiposensibilidad, también va a tener respuestas. Entonces, ahora vamos a la siguiente pregunta. Se me fue la presentación. Ahora, vamos a imaginarnos que, no es, que estamos en una conferencia, todos estamos ahora en una conferencia. Estamos en una conferencia. Uy, se cambió. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Ya.
Estamos en una conferencia y ustedes, todos hemos estado en una conferencia sentados por 2 o 3 horas. Tu cerebro te va a decir, oye, ¿dónde estás? No te siento. ¿Qué van a hacer ustedes automáticamente para sentir el cuerpo mientras están sentadas? ¿Qué hacen? O sentados. Escriban en el chat, por favor. Acomodarme, dice. Se va a acomodar. Generó movimiento. Moverme un poco. ¿Cómo? Generó movimiento. Muevo los pies. Exacto. Es la manera más típica de autorregularse. Para que el cuerpo te diga, oye, aquí estás, por fin ya te sentí. En este momento algunos de ustedes deben de estar moviendo los pies, me imagino. ¿Sí? Se mueven de cuerpo. Muevo mis brazos y me estiro. Ajá. Mueves los brazos, te estiras. Sí, algunos se cogen. Me cojo el rostro. ¿Sí? He visto que algunos inclusive sí, se, se dan como, ¿sí? ¿Qué más? Sí, exactamente, puede haber, mover hombros, pies. Ya por acá dice, me paro. Muevo los pies y la cabeza. Muy bien. Y cuando estamos ya mucho, que ya no aguantamos más, ¿qué sería lo que ya vamos a realizar en la parte de acá? Si ya no soporto, que ya estoy mucho tiempo sentado, ya me moví, ya los brazos, ya me golpeé, hice todo, ya no aguanto más, ¿qué hago? ¿Qué dicen ustedes? Y bueno, ya me estiro, ya nos estiramos, ya hicimos todo lo que es la autorregulación. Ya, me levanto, me muevo y camino. Por último, me levanto, me muevo. Exactamente. Por fin alguien que ya dijo también lo que típicamente todos hacemos. Me voy al baño. Y díganme, ¿quién de ustedes no se ha ido al baño? No tienes nada de grosero. Salgo y me voy, exactamente. Por último, salgo y me voy a mi casa. No tiene nada que ver con grosero. Sí. Ahora, han escuchado muchas veces en la escuela todas estas respuestas que dice la profesora. ¿Sí? O todas las respuestas porque van al motivo de consulta. Por supuesto que sí. Pero sin embargo, nosotros sí lo hemos experimentado. Y por último, si es que imagínese que usted quiere salir, ¿sí?, a realizar el estiramiento, al baño, y voy yo cada rato y no le dejo. Le digo, no, siéntese. No, es que tiene que sentarse. No, es que tiene que estar sentada. Sí. Entonces, miren, eso es lo que generalmente pasa. Son respuestas. Son respuestas que nuestro propio cuerpo, nuestro propio cerebro nos dice que hagamos. Perdón. Entonces, ¿cómo vemos? Las respuestas que pusieron las personas son, siento, cosas como que viene del estómago o mi cuerpo, como algo, como ves esos estados de ansiedad que empiezan, no sé cómo explicarles. Igual aquí la diferencia siempre dice que empezaban a mover las piernas, los pies, aplastar los pies sobre el piso. Me aplasto las manos también, empiezo a jugar con ellas. Y por último, cuando ya, ¿no?
Dice también, me levanto para irme al baño. Me levanto a comprarme algo. Me levanto y me voy a mi casa. Porque es una manera de reaccionar. Está diciendo el cuerpo. Entonces, como vemos desde nuestras propias experiencias, podemos ver que también estas reacciones, este tipo de comportamiento, los realizan los niños. ¿Sí? Pero son reacciones, ¿sí? Son estas respuestas en conducta, porque nuestro sistema sensorial, por así decirlo, nos pide, necesitamos. ¿Sí? Esa es una diferencia con la otra, con la rabieta, con el mal comportamiento. Sí, nos pide que hagamos este tipo de cosas. Y ahora, llegamos nuevamente a la primera página cuando empezamos. Una vez que hemos entendido un poco, hemos visto cómo atraviesan nuestros niños, vamos ahora sí a ver. El niño, se encuentran los dos niños nuevamente, los niños se encuentran nuevamente aquí, en este centro comercial, y hay dos niños, ¿no? Y ya dijimos que un niño es por rabieta, porque no consiguió algo de lo que quiso, pero el otro sí está como una sobrecarga sensorial. Y nosotros, de acuerdo a lo que ya hemos visto, podríamos ya es que definir por qué razones podía haber tenido el niño una sobrecarga sensorial en ese ambiente del centro comercial. Por favor, escriban, ¿qué dice?